Hoy llegamos al capítulo número 3 del libro de Josué. Nuevamente, como en las semanas pasadas, tenemos que recordar que es un grupo de personas. Para este momento los historiadores hablan de más o menos un grupo de 3 millones de personas, lo cual es bastante. No recuerdo mucho, pero bueno, Puebla, según yo, la última vez que vi, en todo el estado había algo así como 6 millones de habitantes en todo el estado de Puebla. Pero en la ciudad de Puebla, a ver, vamos a ver, antes de continuar, para que podamos tener una idea. A ver, 1.692.181 habitantes en el 2020, ¿no? A lo mejor yo creo que ya le estamos tirando a los 2 millones. Y nada, en el municipio de Puebla. Obviamente sin considerar a Cholula, Cuautlancingo, donde estamos y todo eso, pero digo, es muchísimo 3 millones de personas, ¿no? Entonces, imagínense al pobre Josué, ¿no? Con 3 millones de personas, no se tenían a lo mejor las formas, los medios, la estructura que el día de hoy tenemos, pero la diferencia, que creo que hace la gran diferencia, es que era un grupo de personas gobernadas no por Josué, sino por Dios. Entonces ahí no había policías comunitarios ni nada de estas zonas, porque estaba la nube de día y el fuego de noche. Y había ese entendimiento de que Dios estaba en medio de ellos y que tenía que cosas funcionar de la mejor manera. Ahora, este grupo de personas había estado vagando durante 40 años en el desierto. Recordamos esto. La primera ocasión de esto, que habían estado a punto de entrar, se asustaron, y no fue tanto que tuvieran miedo, sino dijeron, no se puede, cuando Dios había dicho, no, yo les he dado la tierra. Entonces ellos pecaron y Dios los tuvo 40 años así. En esta ocasión habían dicho ellos, verdaderamente Dios ha entregado a esta tierra en nuestras manos, y estaban ahí a punto de entrar. Entonces es un grupo de 3 millones de personas que habían pasado 40 años en el desierto, pues costumbres totalmente nómadas. Para a lo mejor los pueblos de la región eran pues salvajitos. La diferencia es que Dios estaba con ellos. Ahora, como hablamos la semana pasada también, ellos habían pasado el Mar Rojo, que simbolizaba el bautismo, esta parte en la que dejamos la vida pasada y ahora somos gobernados por Dios. Y en el capítulo 3 vamos a ver esta descripción, que a partir de ahora ellos iban a estar entrando a este lugar donde iba a haber fruto, donde corría o había leche, miel, que representa esta vida fructífera del cristiano lleno del Espíritu Santo. ¿Sale? Entonces, vamos a comenzar a leer. ¿Alguien podría leer, por favor, el versículo 1 y el versículo 2? Vamos a ir un momento a Juan capítulo 20. Hablamos hace poco de la resurrección. Estuvimos celebrando la Pascua, la resurrección. Vimos parte de esto, pero hoy vamos a iniciar a partir del versículo 19. Después de que Jesucristo resucita, se le aparece a los discípulos. Vamos a leer, dice: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo: pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, ¿qué les dijo? Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quien se los retuvieres les son retenidos. Y después vamos a hablar acerca de la incredulidad de Tomás. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué es lo que estamos leyendo? Este es un evento importante. Más adelante Pablo lo explica
como más ampliamente, que cuando nosotros recibimos a Cristo, recuerden, recibimos a Cristo, ¿y cómo lo recibimos? A través de un acto de fe, confesando con nuestra boca, creyendo en nuestro corazón que Cristo nació, murió por nuestros pecados y resucitó, y aceptando ese regalo de salvación. Ahora, esto no podría haber sido hecho antes de la resurrección de Jesucristo, porque es obvio, necesitaba resucitar. Era ese momento, era ese evento en el que Él pagaba por nuestros pecados y a través de la resurrección se confirmaba o se aceptaba el sacrificio, por decirlo de alguna forma muy burda, ¿no? Entonces está la muerte y la resurrección como una comprobación. Eso quiere decir que antes de la muerte y resurrección de Jesucristo, los discípulos, a pesar de estar con Él y andar con Él, no podían acceder a esto, porque no hay otro camino, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, y el único camino al Padre era Jesucristo, a través de su muerte y su resurrección. Entonces, muere y resucita Jesucristo, y en ese momento esa confesión de fe, esa creer en Jesucristo, da salvación a los discípulos o los apóstoles hasta después de la muerte. Ahora, Pablo nos explica que una de las garantías que Dios da a cada uno de nosotros de la salvación es el Espíritu Santo. Antes no tenían esta garantía porque no había muerto y resucitado Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que estamos leyendo? La venida del Espíritu Santo a la vida de los apóstoles como una garantía de su salvación. Entonces, a lo mejor viéndolo desde esta perspectiva, hasta este momento es que nosotros podemos decir que los discípulos o los apóstoles fueron salvos, ¿no? No quiero ser como demasiado, no sé si la palabra es legalista, pero nosotros viéndolo de fuera podemos tener la certeza porque recibieron al Espíritu Santo. Entonces, habiendo sucedido esto, avanzamos un poco más y llegamos al libro de Hechos y recuerden, esto había sucedido. Esto lo leímos la semana pasada también o el domingo, ya no me acuerdo cuándo. Entonces, capítulo 1 dice, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, la mayoría de nosotros lo entendemos, pero de todas maneras quiero repetirlo. Ya habían recibido al Espíritu Santo, pero aquí está hablando de una experiencia posterior. Y cuando estamos leyendo el libro de Josué, el símbolo que está describiendo es exactamente esto. Si tú has recibido a Cristo en tu vida, tú has confesado al Señor Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, el Espíritu Santo ha venido a morar en tu vida como las arras de esta promesa, como una garantía. Viene el Espíritu Santo a morar en ti. Entonces, antes de la conversión, si ya tomaste el de doctrinas fundamentales o de nuevos creyentes, recordarás, hay 3 relaciones del Espíritu Santo con nosotros. Está antes de la conversión, convenciendo de pecado, de juicio, de justicia, llevando a la persona a recibir a Cristo. Cuando recibimos a Cristo, viene a morar en nosotros como garantía y tenemos al Espíritu Santo. Pero aquí estamos viendo que Jesús les dice, es importante y es necesario que haya algo posterior. Ahora, esta llenura del Espíritu Santo en la primera ocasión, muy característicamente, hubo una evidencia que fue el que ellos, tenían su lengüita de fuego aquí y que hablaron en lenguas. Nosotros podemos ver a lo largo del libro de Hechos nuevamente experiencias posteriores de este poder que daba el Espíritu Santo nuevamente sobre la vida de los apóstoles, ¿sale? Ahora, algo que quiero que notemos aquí, y ahorita vamos a hablar de esto, es que Él les dice,
Versículo 7. No os toca a vosotros, sabéis los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola voluntad. Versículo 8, ¿lo puede leer alguien? ¿Por qué no en ese momento? ¿Por qué tenían que esperar? ¿Por qué no se los dio en el momento que sopló sobre ellos, usando la misma palabra rúa, ¿no? Que es soplar, infundir aliento? ¿Por qué no juntamente con el Espíritu Santo les dio el poder del Espíritu Santo? ¿Y por qué cuando Jesucristo estaba a punto de ascender no dijo, bueno, pues de una vez, ¿para qué nos esperamos? Va y va, ¿no? Vamos a leer, vamos a Josué. Josué, capítulo 1, capítulo 3. Dice, después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. Entonces van, se ponen a la orilla del río Jordán, recuerden, símbolo de este segundo bautizo. Pero pasan 3 días y los oficiales empiezan a recorrer el campamento. Y mandaron al pueblo diciendo, ¿qué les dijeron? Vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Entonces, están a la orilla de este lugar. Y la primera cosa que les pide Dios, y en este caso Josué a cada uno de ellos, es que, bueno, vamos a leer un poquito más. A fin de que sepáis que, ¿por qué? Pues obviamente porque no sabían el camino. ¿Sale? No sabían el camino. Y aquí nos los hace muy claro, dice, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Entonces, van a cruzar. Dios le dice, vamos a cruzar. Dice, pero esperen. No van a cruzar cuando ustedes quieran. O sea, no se trata de que, pues vamos, va a levantarse el arca, los sacerdotes, y la van a seguir. Van a dejar un espacio. No vayan como borregos todos ahí, sino un espacio, porque ustedes no saben este camino. Habían estado viajando suficientemente tiempo por ahí. A lo mejor hasta los espías habían dicho, no, pues nosotros ya pasamos por aquí, nosotros le decimos. Pero esto está describiendo una realidad muy importante. Nosotros, cuando nos acercamos a un territorio que es espiritual, es desconocido para nosotros. No sabemos. No lo podemos entender a menos que sea el Espíritu el que nos esté dirigiendo. ¿Por qué puedo decir esto? Porque 1 Corintios capítulo 2 nos habla acerca de esto, que las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Entonces, tenían primero que estar esperando. Después tenían que seguir a Dios. Tenían que seguir la presencia de Dios, porque eso representaba el arca. Y decían, ustedes no conocen esto. Necesitan ser guiados por Dios. ¿Qué es lo que sucede el día de hoy? Muchas personas quieren o confunden lo espiritual con emociones y lo sustituyen o lo intercambian como si las emociones fueran tanto igual que lo espiritual. Pero no quiere decir que lo espiritual no implique emociones, pero las emociones no es lo espiritual. Y esto es algo que tenemos que entender, esto es algo que es ajeno para nosotros. Y por lo tanto, Dios ha descrito el camino que necesitamos seguir. Esto es lo que estaba orando Moisés cuando estuvimos viendo el libro de Éxodo. Dios, muéstrame tus caminos para que te conozca. Si queremos conocer a Dios y tener un encuentro con su presencia y que el Espíritu Santo llene nuestras vidas, tenemos que seguir los caminos que Él ha trazado para esto. Eso es algo muy importante, porque muchos tienen ideas raras acerca de cómo ser llenos del Espíritu Santo. Hay ciertas congregaciones que dicen, nos vamos a encerrar 3 días y tiene que venir el Espíritu Santo. ¿Y por qué tendría que venir el Espíritu Santo? Muchos otros dicen, bueno, necesitamos estarle soplando a la gente y que se pongan enfrente acá y vamos a soplarles, y entonces, porque ahí lo que pasó es que sopló Jesús y tenemos que soplar. Muchos dicen, tenemos que poner las manos. Y así podríamos decir muchas estrategias. Y quiero que noten que aquí lo que les dice es, pero pongan un espacio. Dejen que el arca los guíe y que básicamente Dios sea Dios. Muchos también nos gusta o desearíamos que las experiencias que otros nos han platicado sean la propia. Yo recuerdo mucho, y a lo mejor creo que ya se los conté, una ocasión yo estaba así como, pues estaba chico, a lo mejor tenía como unos, no, ni tanto, 16. Y entonces
yo realmente quería como que Dios hiciera algo en mí, quería que pues, me llenara con su espíritu, ¿no? Íbamos a reuniones y yo veía que todos pasaban y lloraban y como que empezaban así como, pues no sé, a sus manos hacían y que sentían calor y cosas así. Yo decía, Dios, yo en serio quiero algo así. Quiero que me llenes con tu presencia. Y me acuerdo mucho que cada vez que había un llamado yo pasaba, ¿no? Y pues no pasaba nada. Yo decía, ¿por qué no pasa nada, no? Porque yo sí quiero, en serio, Dios. Y llegó un momento que una vez que dijeron el llamado, dije, no, ya ni voy a ir porque pues nunca pasa nada. Y dije, bueno, pues la tercera es la vencida casi casi. Entonces estuve ahí, pasaron 5, 10, 20 minutos y yo nada más veía que todo el mundo lloraba y todo el mundo así se abrazaban y yo le dije, Dios, ¿por qué yo no lloro? ¿Tengo algo mal? ¿Hay algo mal en mí? ¿Por qué no lloro? ¿Por qué no tiempo? O sea, ¿hay algo malo en mí? Y la presencia de Dios se acercó a mí y me dijo, ¿y para qué quieres llorar? Y digo, bueno, pues porque todos están llorando. Y dice, ¿pero para qué quieres llorar? Y yo dije, bueno, porque pues para tu espíritu, ¿no? Y yo me dijo, y yo, o sea, tengo esa convicción que me dijo, yo estoy aquí contigo. Mi presencia está contigo. No necesitas llorar. Y yo dije, sale, eso es lo que quería escuchar. Tener la certeza de que estás conmigo. Entonces, cuando vemos esto y cuando estamos hablando acerca de esta experiencia de llenura, tenemos que dejar que Dios guíe. No es necesario que hagamos lo que los demás hagan. Es necesario que sigamos los caminos de Dios en cuanto a lo que ha descrito que se le gusta. Entonces, están ahí. Ahora, siguiente cosa importante. Dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes ahora por este camino, pero entre vosotros y allá a distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. O sea, era bastante la distancia. Y Josué, versículo 5, ¿lo puede leer alguien? Seguramente cada uno de ustedes tiene en su mente una idea diferente mientras estamos leyendo y mientras estamos repitiendo una y otra vez ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Ser llenos del Espíritu Santo. Algunos a lo mejor estarán pensando en dones, algunos posiblemente estarán pensando en caídas, algunos a lo mejor estarán pensando en el fútbol y eso sí me preocuparía. Algunos, no sé, cada uno tiene una idea de qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Ahorita vamos a llegar allá. Pero había algo que Dios, y que me gustaría empezar de ahí. Jesucristo les dice a los discípulos, yo les di una tarea muy importante, ir y hacer discípulos. Pero no quiero que empiecen esa tarea hasta que sean llenos del Espíritu Santo, hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Quiénes el día de hoy podrían decir que han experimentado la llenura del Espíritu Santo? No me asuste. Ahora, porque esto es interesante o importante. Si nosotros decimos ser creyentes que nos guiamos por la palabra, tendríamos forzosamente, para poder servirle, ser llenos del Espíritu Santo. Porque si no estamos buscando esto a lo que Jesús le dio tanta importancia, nos estamos equivocando. Porque podemos, y ese es el, hoy y ayer y antier hablé con unos hermanos un tema similar, es que puede ser que hayas sido muy diligente en esto, pero ¿por qué descuidar lo otro? ¿Por qué llegamos a cierto momento en nuestro caminar con Dios que podemos nosotros discriminar que sí y que no obedecemos de la palabra? Y en muchas ocasiones no es tanto como que no queramos creer o que estemos en rebeldía, sino que creo que por voluntad deseamos ignorar la importancia de esto. En la primera ocasión, el pueblo de Dios no entró porque decidió que sus gigantes eran más grandes que lo que Dios podía hacer. Y en esta segunda ocasión Dios se iba a mostrar poderoso. Yo te diría, hermano, hermanas, esto es algo que necesitamos desear. Ahora sí, lo que estábamos leyendo dice, Josué les dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y nuevamente volvemos a ver esta palabra mañana, porque el pueblo pudo haber dicho, bueno, ya estamos aquí, ¿por qué no de una vez? ¿Por qué no de una vez le entramos? Padre, yo ya te he pedido que me llenes con tu Espíritu Santo, ¿por qué no de una vez? ¿Por qué esperar? ¿Por qué si tu palabra dice
que pidamos y que pidamos conforme a tu voluntad y tú nos vas a dar. Y creo que tu voluntad es que me llenes con el Espíritu Santo, pero no me llenas con tu Espíritu. ¿Por qué no hoy? Y era una pregunta que he escuchado muchas veces y que yo en cierto momento me pregunté, ¿por qué no ahorita? Y creo que aquí también podemos encontrar algo que Jesucristo nos dijo hace un momento. Josué les dijo al pueblo, ¿qué? Santifican. Porque al igual como les había dicho anteriormente, si yo desciendo en medio de vosotros en este momento, lo único que pasaría es que los destruiría. Y para poder ser llenos, necesitamos ser vaciados. Necesitamos ser vaciados de nosotros mismos para ser llenos de Dios. Y muchos, y yo me incluyo en muchas etapas de mi vida, anhelamos ser llenos del poder de Dios, pero no estamos tan de acuerdo en el ser vaciados de nosotros mismos, porque eso implica muerte a nosotros. Y muchos tristemente dicen, bueno, pues ya no se pudo. O sea que decides más tu voluntad que la suya, tus deseos sobre los suyos, tu control sobre el de él. Necesitamos ser vaciados. Necesitamos que Él haga una revolución en nuestro corazón, así como cuando sacó y pateó y volteó las mesas. Eso necesitamos que haga nuestro corazón. Ser vaciados de nosotros mismos. Que exprima cada cosa que tenga que exprimir, que tenga que cortar, que tenga que hacer una revoltura, pero que se encuentre un lugar propicio para lo que Él quiere vertir sobre nosotros. Jesucristo lo decía, que no se puede vaciar vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque se rompería y se perdería. Por eso es necesario odres nuevo y vino nuevo. Entonces, están ahí esperando y Josué les dice, podríamos ahorita, pero hay algo necesario antes de entrar. Santifíquense. Santificación, dedicación, es caminar delante de Él. Entonces, aquí llegamos a un punto importante. Si el pueblo de Dios, y quiero que puedas esto considerarlo en base a lo que, o con base a lo que hemos leído, o que vamos a leer. Muchos ya hemos leído el libro de Josué, ¿no? Más adelante, Dios les dijo, yo los voy a ayudar a conquistar cada uno de los pueblos. Si llegan y conquistan o van a ir a luchar con un pueblo y pierden la batalla. Y Josué se rasga las vestiduras y dice, Dios, ¿por qué? Y dice, porque había pecado o hay pecado en medio del pueblo. Entonces no se puede ganar y que haya pecado. No. Necesitas quitar esto primero y después poder vencer esa batalla. Entonces, si no hay santificación, no hay cruce del río Jordán. Entonces Dios desea llenarte con su presencia, pero ese tiempo de espera va a ser directamente proporcional a esto, a que tú entregues lo que Dios te está pidiendo. Y entonces Él te puede llenar con su Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo? ¿3 días? ¿7 días? No lo sé, pero busca a Dios. Ahora, no se trata de esperar a Dios, se trata de esperar en Dios. Porque Él, no es que Él no se haya acercado, no quiere acercarse, Él está con nosotros. Pero es esperar en Él, haciendo lo que Él está diciendo. Y quiero que vean que Él le estaba dando la orden, caminen atrás del arca. Y si se detiene, se detienen. Si avanza, avanza. Si cruzan, cruzan. Eso es lo que tenemos que hacer mientras esperamos el cruce de ese río Jordán. ¿Sale? Entonces, dice, habló Josué a los sacerdotes, diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Capítulo 1, el pueblo lo ha hecho. Te vamos a seguir mientras, ¿qué? Dios esté contigo. ¿Cómo es que ellos podrían saber que Dios estaba con él? Que él les dije, no, pues Dios sí está conmigo. No, tenían que ver algo. Tenía que haber algún fruto de que Dios estaba con él. Y nosotros podemos ver una imagen, aunque Jesucristo cumplió toda justicia y así se lo dice a Juan el Bautista. Pero ¿recuerdan en qué momento empezó su ministerio y Dios empezó a engrandecer el nombre de Jesucristo en medio de la población? ¿Qué es lo que sucedió? Entró al río Jordán, al mismo río Jordán,
Fue bautizado, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de una paloma y se escuchó la voz: este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. ¿Y qué sucedió? Inicia el ministerio de Jesús y la gente empieza a seguirlo. Es exactamente lo mismo que vemos aquí con Josué. Le dice: a partir de hoy, cuando cruces el río Jordán y que tú des la instrucción a las personas y suceda lo que yo te dije, va las personas a saber que estoy contigo. Entonces, aquí hay algo muy importante. Cuando Jesucristo les dice a los discípulos en Hechos: recibiréis poder y me seréis testigos, es exactamente esto: que aquello que estás diciendo y hablando pueda ser notorio en tu vida. Esto es la forma en la que las personas dicen: él o ella realmente conocen a Dios. Hay algo, no puedo explicarlo, pero hay algo en su vida. Últimamente he estado tristeando en un respecto, porque hemos tenido que tratar algunos casos en la congregación aquí en el oriente, en Toluca, en Atlisco, con cosas que dices no debería de haber en la iglesia, cosas que duelen. Y no ha sido uno, han sido varias cosas, y yo le decía a Dios, y ayer o antier, o ya no me acuerdo qué día, le decía al hermano Lucio: ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? O sea, ¿por qué si estamos leyendo? ¿Por qué si estamos estudiando tenemos que pasar por esas cosas como iglesia, como familia, ¿no? Y no empiezan a verse unos a otros los ojos como que ¿de quién está hablando? No, o sea, son cosas que dices, bueno, a lo mejor no son la catástrofe, pero como que de repente duelen, ¿no? Y hoy consolaba a Dios mi corazón con respecto a, hay ciertas circunstancias que pasan, pero apuntaba a Dios a eso, pero ve cómo se solucionan. Y yo decía, sí es cierto, eso no lo había notado. Hermanos, este pueblo representa un pueblo que había sido salvado, pero que hasta este momento no habían entrado en la plenitud de disfrutar esa libertad y los frutos que Dios quería traer a su vida. Si consideramos el libro también nuevamente de Hechos, en el capítulo 1 y capítulo 2, después de la muerte de Judas, los discípulos, los grandes apóstoles, dicen, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con el Judas que se suicidó? ¿Cómo lo vamos a sustituir? Pues vamos a echar un volado. Y tú dices, ¿en serio? ¿Personas como ellos echando un volado? Y escogieron a uno. Pasan capítulos después del capítulo 3, del 2, que es el día de Pentecostés. Cuando ellos van a elegir a servidores, eligen de una manera diferente. Hombres llenos del Espíritu Santo, hombres de buen testimonio, con sabiduría. Más adelante nosotros ya creo que es por el 17, dice, ministrando ellos al Señor, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Pablo para la tarea que yo tengo. Vemos que cambia todo. Antes de la llenura del Espíritu Santo ellos tenían la palabra, la tenían, intelectualmente conocían, habían andado con Jesús, eran salvos. Pero después del Espíritu Santo en sus vidas, esa palabra hizo sentido de cómo aplicarla. Y hermanos, es exactamente esto es lo que necesitamos. Esto es lo que aquellos que no han experimentado el poder de Dios y que dicen, es que ¿por qué batallo con este pecado? ¿Por qué batallo con esta tentación? ¿No puedo sobreponerme a esto? Necesitas ser lleno de su Espíritu. Necesitas de su presencia en tu vida para que esto que por tus fuerzas no puedes, pueda ser dominado por el Espíritu y pueda ser testigo. Y que las personas digan, él o ella son otros, porque han sido transformados. Y si tenemos una congregación que estamos perseverando en la palabra, pero a eso sumamos llenos de su presencia, las cosas cambiarían mucho en muchos sentidos. No solamente las luchas internas que tenemos en nuestro corazón y con otros hermanos, sino la perspectiva acerca de lo importante, lo que nos rodea, cambiarían muchas cosas. Pero podemos quedarnos en la simplemente expectativa de decir, sería bueno a tomar la decisión de decir y buscar, Padre, necesitamos ser llenos con tu presencia. Entonces, estaban ahí
Y dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, y checa, esto es muy importante, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Entonces le dice a los sacerdotes, van a cargar el arca y van a caminar así hacia el Jordán. Meten sus pies y en el momento que metan sus pies el río Jordán se va a abrir. Hay una diferencia entre el bautismo pasado y este. En el pasado Dios primero abrió el mar y después cruzaron. En este primero tenían que entrar y después lo abría. ¿Eso qué implica? Un paso de fe. Imagina, ponte a pensar. ¿Y si no se abre? Y yo creo que ya hasta los sacerdotes estaban pensando en el arca flotando por todo el río Jordán, persiguiéndola, alcanzándola con lazos para... Pero Dios había dicho algo. Tienen que entrar. Y una vez que pisen, esto se va a abrir. Era un acto de fe. Había un paso que dar. El creer en lo que Dios había dicho. Y muchos dicen, ok, estoy buscando que Dios santifique mi vida. Ok, yo creo, lo entiendo intelectualmente, lo ha bajado a mi corazón, pero no puedo dar el paso de fe. Hay muchas personas que he hablado, muchos hermanos, ya incluso de tiempo, que tienen miedo por pedir esto. Es que me da miedo. Y la palabra que escucho una y otra vez, lo que vaya a pasar. ¿Qué podría pasar? ¿Qué es lo que podría pasar? Y nos revocamos a 1 Corintios capítulo 12, cuando Pablo les tiene que decir a los corintios, sabemos que los que hablan por el Espíritu no pueden hablar blasfemias en contra de Cristo, no se puede, no pasa cosas raras. Lo único que pasaría es que vas a experimentar su poder. Pero puedes seguir eso de, ¿y qué? ¿Cómo se siente? ¿Qué es? Necesitas acercarte a Él. Lo que sería incorrecto que te dijera, vas a sentir esto y vas a sentir así como una cosa. Eso es como cada quien, cada cosa. Pero lo que te puedo asegurar es que Él tiene planes de bien y no de mal a nuestra vida. Y por lo tanto, si Él dice que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, es algo bueno. Y que necesitamos. Y que por más incertidumbre o como cosa, lo que te dé, es algo bueno. Y que te aseguro que una vez que experimentes de su llenura y el caminar así llenos de su presencia, vas a desear más y constantemente ser llenado por su presencia como lo hicieron los discípulos. Entonces estaban ahí. Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos, escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió. ¿Qué añadió? ¿Alguien puede leer el versículo 10? Entonces, necesitaban para poder conquistar la tierra y derrotar a esos pueblos, atravesar el Jordán. No podían derrotarlos desde el otro lado. Necesitaban cruzarlo para poder pelear y derrotarlos. Y en muchas áreas de nuestra vida necesitamos esto exactamente. Su llenura, santificación, su palabra en nosotros para poder sobreponernos y derrotar lo que Él ya ha conquistado para nosotros. Y muchos dicen, es que ¿por qué no he podido? Porque lo sigues haciendo en tus fuerzas. Deja de pelear y esfuérzate, como le dice el Pablo a Timoteo, en su gracia, no en la tuya, no en tus obras, no en tu fortaleza. Zacarías, y digo, todos conocemos esto, lo describe muy bien. No con fuerza, no con caballo, no con ninguna otra cosa, sino con mi espíritu, dice el Señor. Esa es la forma de poder y de lidiar con esto. Entonces dice, van a conocer, van a saber, van a estar plenamente convencidos de que yo voy a echar delante de vosotros, lo van a ver, pero necesitan cruzar este río Jordán. Versículo 11. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Entonces, ¿puede leer nuevamente alguien el versículo 13? Versículo 14. Y cuando
partió el pueblo de sus tiendas para pasar el río Jordán. Entonces ya vemos ahí a los sacerdotes, les dice con la promesa de, no se preocupen, pongan sus pies y se va a abrir. Dan el paso de fe. Y ahí están todos. Versículo 14, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. O sea, tuvieron que sentir el agua. Y eso es algo importante. Tuvieron que sentir, experimentar el cruzar. Entonces, fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Y aquí podríamos irnos, pero hoy no voy a perder tiempo en eso, en la explicación de cómo pudo haber sucedido. Eso realmente hoy no es relevante. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón, bien lejos de la ciudad de Adam, que está, ¿qué dice? Y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que no fue tanto como en el Mar Rojo, que se hizo como un camino en medio de esto, sino que primero pasaron y que las aguas se detuvieron mucho más arriba, tan arriba que ellos, o sea, era pues arriba, no estaba a su vista, es a lo que quiero llegar. No fue ahí donde pisaron, sino fue mucho más arriba. Y aquí nos describe una ciudad en la que, en lo que fue. Entonces, esta es definitivamente la forma en la que obra nuestro Dios. Hay muchas cosas que así como a lo mejor Nicodemo podemos quedarnos con, pero ¿cómo sucede esto? El hecho de que sea un paso de fe no implica un paso de ignorancia, porque nosotros basamos nuestro caminar en lo que Dios ha dicho. Entonces desde ese punto no es ignorancia. Pero bueno, no es ignorancia, sino una plena certidumbre de lo que Dios ha hecho. Pero en algunas ocasiones implica, a pesar de que sabemos que Dios lo va a hacer, el no estar conscientes de los medios que Él va a utilizar. Y esto es bueno, porque si nosotros siempre viéramos, no sería obediencia, sería conveniencia, porque simplemente estamos actuando porque ya vimos. Y Jesucristo también decía esto, bienaventurados los que sin ver creyeron, que era lo que venía después con lo de Tomás. Los discípulos tuvieron la oportunidad Tomás méteme las manos, o sea, siente. Y nosotros no lo vimos, pero hemos creído. Ahora esto es exactamente lo mismo. ¿Cómo es que Dios puede cambiar a alguien como yo a verse alguien como dice en la palabra? Tenemos la certeza de que Él ha dicho que Él puede. ¿Cómo lo va a hacer? Lo descubriremos solamente cuando pongamos nuestros pies en ese lugar. Y entonces Él abra las aguas para nosotros y crucemos en seco como Israel pasó y estemos ahí. Ahora, versículo 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Entonces, describe algo importante, que ellos permanecieron ahí. Podríamos decir, y espero que me permitan decirlo, sumergidos, a pesar de que no estaban rodeados de agua, ¿no? Pero estaban ahí en medio del río hasta que fue necesario, hasta que la tarea tenía que acabarse. Y eso nos describe, y lo podemos ver también reflejado en los discípulos, cuando fueron llenos más de una ocasión por el Espíritu Santo. Por lo menos podemos contar más de 3. No es algo en una sola exhibición, es algo que podemos seguir pidiendo, porque hay momentos en las que lo que estamos haciendo, lo que estamos llevando en nuestros hombros, es una tarea espiritual, una tarea celestial, cargada en hombros de hombres. Y por lo tanto necesitamos llevar su yugo, que Él nos guíe, que nos diga cómo es, que su presencia nos acompañe, que su poder nos fortalezca y que las personas puedan ver, no fueron ellos, fue Dios. Porque ellos son de vulgo y sin letras, pero han andado con Jesús.
Eso es lo que necesitamos. Que haya tal cosa en nuestra vida que digan, no es posible que ellos puedan ser. Fue Jesús. Vamos a orar, hermanos. Y te animo a que puedas meditar en esto. Posiblemente, y también créeme que yo le estaba diciendo a Dios, terminando Dios vamos a pasar todos al frente y vamos a pedir ser llenos del Espíritu Santo, pero en esta ocasión Dios me dijo, necesitan meditar y que haya una plena certidumbre que esto es lo que necesitan, que esto es lo que quieren. Y Dios puede llenar a esta iglesia de su presencia y de su Espíritu. Yo te animaría a que desearas con todo tu corazón ser lleno de su presencia y que partiera que no fuera producto de una enseñanza y que digas, no, sí, vamos, sino algo que deseas con el corazón y que hayas entendido y que des el paso de fe y que como aquí Dios te diga qué es lo que necesitas limpiar. Y a lo mejor Él te sorprende y dice, yo lo he limpiado, recibe mi espíritu. Vamos a orar. Padre, gracias por tu presencia en medio de nosotros, gracias por tu palabra el día de hoy. Padre, anhelamos ser llenos de tu espíritu, anhelamos este poder que tú diste a tus discípulos, a tus apóstoles en diferentes tiempos y que has derramado sobre varios de nosotros en diferentes momentos, Padre. Lo anhelamos y lo necesitamos como congregación, Padre. En este tiempo de dificultad, en este tiempo de retos, Padre, en este tiempo de tantas cosas alrededor de nosotros. Como iglesia no queremos dar un paso si tú no vas con nosotros y si tu presencia no va en medio de nosotros, Padre. Padre, al igual que como tus discípulos, Señor, reconocemos la importancia, entendemos lo que decías, que era necesario que fueran llenos de tu presencia. Y hoy rogamos, Padre, que esto traiga sobre nuestras vidas, Padre. Habla a nuestros corazones, habla a cada uno de nosotros, trae convencimiento, trae convicción, Padre. Y que cada uno de nosotros podamos hacer eso que tú nos estás pidiendo, Señor. Y esperar pacientemente, con deseo y con esa urgencia, el poder que has de derramar sobre nuestras vidas. Sabemos y agradecemos que tú quieres hacer esto. Padre, lo anhelamos y rogamos que tú lo hagas en medio de nuestras vidas, Señor. Amén.